hay quien conoce las malas cualidades que hay en él. Y piensa en salir de ellas y aferrarse a las buenas cualidades. Y tampoco él alcanzará en todos sus días el camino recto. Porque es perezoso para buscar las buenas cualidades como es debido. Y se asemeja a Rubén que busca a Simón y lo conoce. Y sin embargo no lo encuentra porque no lo busca como es debido. Y sobre esto se dice, Proverbios 10:20. Plata escogida es la lengua del justo. Quien presta a su prójimo y viene a pagarle plata al peso. Si no reconoce la verdad del peso y la justicia de la balanza. O reconoce todo pero no es experto en la prueba de la plata. Este hombre está cerca de ser perjudicado en el asunto del peso y la plata. Porque a veces rechazará la plata y tomará la escoria. También tomará menos del peso que le corresponde. Porque quizás tome un peso ligero o ponga la plata en el plato pesado de la balanza. Por todo esto caerá en error. O incluso si es experto en la plata y el peso. Si no lo mira como es debido. Es posible que se mezcle escoria en su plata. Pero si es experto en todo. En el peso y en la plata. Y lo mira como es debido. Entonces recibirá como pago plata pura y completa en peso. Por lo tanto, comparó la lengua del justo con plata escogida. Porque el justo necesita conocer el bien y el mal y todas las cualidades. Y necesita mirar y reflexionar sobre ellas como es debido. Y esforzarse con su cuerpo y su sabiduría para abandonar la necedad y aferrarse a la inteligencia. Y eliminar la mezcla de escoria de sí mismo. Y entonces su alma será pura y refinada para Dios. Como está escrito, Proverbios 25:4. Quita la escoria de la plata. Y saldrá una vasija para el orfebre. La explicación es: cuando se quite la escoria, entonces la vasija será refinada. Y hay un hombre que cambia sus costumbres y no es constante. Un tiempo se aferra a una costumbre. Y un tiempo se aparta de esa costumbre y se aferra a otra. Y así hará siempre. Y se asemeja a un hombre que desea ir a una ciudad. Y no conoce su camino. Ni reconoce los senderos que lo llevan a ella. Por lo tanto, se asombra. Una vez va por un camino. Y vuelve y se extravía por otro camino. Y así por tercera y cuarta vez. Y sobre uno como él dijo el sabio, Eclesiastés 10:15. El trabajo de los necios los fatiga. Porque no saben cómo ir a la ciudad. Por lo tanto, hay que tener compasión de los hombres sumergidos en las vanidades del vacío. Enseñarles la justicia del peso y la rectitud de la balanza. E informarles sobre la prueba de la plata. Y mostrarles los caminos rectos. Para que el hombre elija al principio de su discernimiento un sendero que lo lleve a un lugar fresco y verde donde está todo el bien. ¿Qué es el temor al cielo? ¿Qué es el fin de todas las acciones? Y es la pregunta que el Señor, bendito sea su nombre, pregunta a todo hombre. Como está escrito, Deuteronomio 10:12. ¿Qué pide Hashem tu Dios de ti? ¿Sino que temas? Y ninguna acción se considera sin el temor puro. Por lo tanto, hay que hacer saber a todos que todo hombre que quiera llevar su alma a las buenas cualidades, necesita mezclar el temor al cielo con cada cualidad. Porque el temor a Dios es el lazo que sostiene todas las cualidades. Y se asemeja a un hilo que se introduce en los agujeros de las perlas. Y se atea en nudos en su extremo inferior para sostener todas las perlas. No hay duda de que al romperse el lazo, caerán todas las perlas. Así el temor es lo que sostiene todas las cualidades. Y si sueltas el lazo del temor, se apartarán de ti todas las buenas cualidades. Y cuando no tienes buenas cualidades, no tienes Torá ni mandamientos. Porque toda la Torá depende de la corrección de las cualidades. Porque con todas las cualidades buenas y malas, el sabio puede hacer de las malas buenas. Y el necio hará de las buenas malas.
y quien camina en la oscuridad y no reflexiona sobre la corrección de las cualidades. Es posible que tenga una cualidad que le haga perder todos sus méritos, como el que se enorgullece de sus acciones, y se jacta y siempre se embellece con la vergüenza de su prójimo y se honra con su deshonra. Y ese hombre se asemeja a quien llena una barrica de vino excelente, y tiene en el fondo de la barrica un pequeño agujero. No hay duda de que perderá todo el vino excelente por el pequeño agujero si no lo tapa. Así esté orgulloso, aunque esté lleno de Torá. Lo perderá todo por esta mala cualidad si no se preocupa por corregirla. Y pocos son en el mundo los que conocen la verdad. Hay quienes no tienen sabiduría para conocer. Y así como el que tiene cortadas ambas piernas no puede subir por una escalera, así no ascenderá al nivel de la sabiduría quien no tiene inteligencia. Hay quien es sabio, y se sumergió en los deseos del mundo desde su juventud hasta que emplea toda su sabiduría en alcanzar sus deseos y hacer la voluntad de su mala inclinación. Porque se acostumbró desde su juventud a las malas acciones hasta que se establecieron en su alma. Y le es muy difícil escapar de la trampa de los pecados. Y hay quien tiene sabiduría para conocer, y también desea andar por buenos caminos. Pero no estuvo con los sabios para escuchar de ellos la sabiduría y los caminos rectos, y por eso camina en la oscuridad. Y se asemeja a quien tiene un tesoro en su casa y no lo conoce, y vende la casa a otro. Considera que el hombre en la mayoría de sus cualidades, una es diferente de la otra, y cada cualidad arrebata la mente del hombre. Una lo atrae hacia aquí y otra lo atrae hacia allá. Y la mala inclinación lo ayuda en cada cualidad que elija la peor de ellas. Y se asemeja a un hombre que camina por el desierto, y se encuentra con osos, leones, panteras, lobos y muchos destructores. Este hombre necesita abrir los ojos y luchar con cada uno. Y si cierra los ojos un solo instante, los dañinos lo devorarán. Así el hombre con sus malas cualidades, como el deseo, el orgullo, el odio, la ira y sus semejantes, giran en su corazón continuamente. Y si se descuida y no los corrige, arrancarán de su corazón la luz de la verdad y palpará la oscuridad. Y sobre esto se dice, Salmos 16, 8. A Hashem he puesto siempre delante de mí. El hombre, en el momento en que nace, es débil en cuerpo y sabiduría más que todas las demás criaturas. Porque todas las criaturas en el día de su nacimiento caminan, comen y se ayudan a sí mismas. Pero el hombre necesita gran esfuerzo en su cuerpo. Y también necesita más corrección para su alma, para corregir la sabiduría y comprender los buenos caminos. Porque el hombre en su inicio, sin un maestro, se conduce como una bestia. Pero su corazón se asemeja a una tabla que está lista para ser escrita. Si esta tabla está en manos de un necio, trazará en ella dibujos vanos, hasta que se arruine y ya no tenga utilidad. Pero el sabio escribirá en ella el orden de sus asuntos, sus necesidades y sus obligaciones. Y a partir de la tabla mantendrá y sustentará a sus hijos, y alcanzará un gran provecho. Así el corazón del hombre. Los necios dibujarán en él figuras vanas y falsas, y escribirán en él grabados de vanidad e iniquidad. Y llenarán su corazón de pensamientos vanos y vacíos. Y los inteligentes escribirán en su corazón la escritura de Dios, que es el fundamento de la Torá, los mandamientos y la sabiduría de las cualidades, hasta que sus almas brillen como el resplandor del firmamento. Y a esto se refería Salomón al decir, Proverbios 7, 3. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. También dijo Salomón, Proverbios 20, 11. Aun el muchacho es conocido por sus hechos, si su obra es limpia y recta. Este versículo se dice sobre la distinción de los jóvenes, porque desde su juventud se conocen sus cualidades. Como verás en algunos jóvenes que se muestra en ellos la cualidad de la vergüenza, y en otros la audacia, y algunos se inclinan al deseo.
y otros se inclinan a las buenas cualidades. Y sabe que todas las cualidades del hombre que verás en él en la juventud y la vejez, estuvieron en él en la niñez y la adolescencia. Pero en aquel tiempo no tenía la fuerza para mostrarlas y llevarlas a la acción. Y los jóvenes en quienes creció la necedad, es posible que el hombre pueda trasladarlos al buen camino, porque son fáciles de recibir, y no tienen fuerza ni sabiduría para salir y huir de la mano del que los corrige, y necesitan soportar. Pero en la vejez no se apartan fácilmente de lo que tuvieron en la juventud, y se asemejan a una lámina de plata que estuvo enterrada en la tierra, y le subió una gruesa capa de óxido por el tiempo de su entierro. Esa plata necesita pulirse una y otra vez hasta que la plata vuelva a su hermoso aspecto. Así el hombre que siguió su camino y su costumbre, y se hundió en las profundidades de las malas cualidades, necesita afinar su entendimiento para distinguir entre lo impuro y lo puro, y acostumbrarse al trabajo, hasta que las cualidades se graben y se fijen en su corazón. Este libro se llama Sefer Hamidó, Libro de las Cualidades, y fue escrito y sellado con el anillo de la sabiduría para enseñar conocimiento al hombre, para que este libro esté en manos de todo hombre como una herramienta de oficio, para corregir con él sus cualidades y sus acciones, porque el artesano que tiene en su mano las herramientas de su oficio, podrá hacer su trabajo. Pero cuando no tiene las herramientas de su oficio, no podrá hacer nada. Por lo tanto, escucha la instrucción y toma las herramientas de tu oficio en tu mano para corregir tus cualidades. ¿Acaso no ves? Quien tiene muchas clases de monedas, pequeñas y grandes, y no conoce su valor, no sabrá qué comprar con cada una, hasta que conozca el valor de cada moneda. Y también necesita saber qué moneda desaprobó el rey y decretó que no se use. Después de pesar y evaluar cada moneda, entonces sabrá tomar con cada una sus necesidades por un valor equivalente. Y con la moneda que el rey decretó que no se use, tendrá cuidado de no usarla sino en un asunto en que no incurra en una multa. Resulta que este hombre alcanza con cada moneda el bien y la alegría. Pero el necio que no pesa ni evalúa, y usa lo que el rey desaprobó, sin duda incurrirá en un gran daño. Y tú, hijo mío, toma esta parábola aplicada a la mayoría de tus cualidades, grandes y pequeñas, y pesa cada cualidad en la balanza de tu sabiduría, hasta que conozcas el valor de cada cualidad, y conozcas las cualidades que el gran rey desaprobó para tener cuidado con ellas, para que no se vean ni se encuentren en ti, sino en un lugar donde no recibas daño ni castigo, y con esto alcanzarás la perfección, y serás un artesano con las herramientas de tu oficio en tu mano. Ahora queremos dar a conocer las raíces de las cualidades y sus ramas, y su utilidad y su daño. Y nuestra intención es devolver la naturaleza de los hombres del asunto de la necedad al amor a la instrucción, y que los simples se esfuercen por conocer la naturaleza de los sabios, y del nombre, exaltado sea su recuerdo. Pedimos ayuda para que nos enseñe los caminos rectos y las sendas de la justicia, para instruir a las tribus de Yeshurún, la congregación de la bondad.